Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Bienvenido al Shabbat. Shabbat Shalom a todos. Que la paz de eterno y su descanso esté con nosotros espiritualmente, mentalmente, físicamente, que nos estemos gozando de la presencia del Señor. Eso es lo que hacemos en cada Shabbat, cada sábado. Esa es nuestra meta, buscar de esa paz interna. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, algunos me van a decir, pastor, eso no es lo que dice la Escritura. Sí, dice de que es la fe que sobrepasa todo entendimiento, pero tener esa fe que sobrepasa todo entendimiento nos lleva a la paz. Porque si usted tiene fe y confianza en que Dios va a hacer y va a solucionar sus problemas, las dinámicas problemáticas en su vida, los caos de su vida, pues eso le trae paz. Entonces, una paz perfecta, que es la que confía en el Eterno, es la que le trae paz a usted. Por eso es que es recíproco, es una cosa que conlleva a la otra. Pero bienvenidos a todos ustedes, hermanos, que nos miran por video en las redes sociales. Hoy estamos estudiando Vayigash, que significa y se acercó o se acercó. Vayigash y se acercó. Y le damos la bienvenida a Raíces de la Fe. Estamos estudiando hoy la porción número 11. Es la penúltima porción del libro de Génesis. Pero hemos estado estudiando, no directamente la porción como sí, porque hemos hecho bastante estudios sobre la porción, sino estamos trayendo mensajes basados en la porción de que toca en cada Shabbat. Y como subtítulo a este mensaje le hemos puesto cuando Hashem, cuando Dios perdona, nos busca. Cuando usted perdona, la pregunta es entonces, ¿usted busca? Cuando usted perdona a alguien que le hizo daño, ¿usted busca a esa persona? Cuando Hashem perdona, nos busca y nos lleva a cuestas. Cuando Hashem perdona, nos busca y nos lleva a cuestas. Realmente no estoy refiriéndome en el sentido completamente literal. Hay situaciones en la vida que nosotros podemos perdonar, pero no necesariamente tenemos que ahora cargar a esas personas. Pero el punto es que Dios sí puede. Dios sí puede y tiene la capacidad de hacer esas cosas porque Él es santo, puro y perfecto. Pero nos motiva a que hagamos un poquito más allá de lo que se requiere. ¿Estamos entendiendo? El perdonar no es simplemente perdonar intelectualmente, emocionalmente, sino que conlleva ciertas acciones. El perdonar, vuelvo y repito, conlleva hacer acciones de perdón. Porque eso es lo que va a sellar y va a evidenciar de que hemos perdonado. Es muy fácil decir, yo perdono. Pero no es necesariamente que usted vaya a tomar la batuta de cargar ahora a esa gente y empezar a hacerle favores para demostrarle que usted... No se trata de eso. Pero hacer un gesto, una pequeña acción de justicia, una pequeña acción de que le demuestre a esa persona que usted realmente, como dicen en inglés, mean business, que usted realmente está siendo sincero, certero, verdadero, transparente y consciente de que usted ha perdonado. Y eso no es para que usted se satisfaga y diga, bueno, es que yo perdoné. Eso es bueno, no es malo. No es bueno sentir satisfacción que usted ha perdonado, tener no solamente el conocimiento que lo ha hecho y la satisfacción que usted lo ha hecho, pero es para la satisfacción del corazón de aquella persona. Sea de que esa persona se haya arrepentido o no. Y le voy a dar una demostración más adelante de que Dios lo hace. Dios lo hace porque Él está interesado en llevarnos a sus cuestas. Cuando Dios perdona, nos busca y nos lleva a cuestas. Si usted ve, al ver estas fotografías que están en su pantalla, usted ya se da cuenta más o menos a qué nos referimos. Cuando nos hemos, según la parábola, nos hemos salido del camino, nos hemos perdido, ¿qué hace el pastor? Va y deja las 99 y se va a buscar a la perdida. ¿Okay? Y esto es bien importante porque hay unas
opiniones bien interesantes dentro del pensamiento hebreo, no el occidental, no el tradicional cristiano, el pensamiento tradicional cristiano, sino el oriental, de donde sale la fe. ¿Ok? Entonces vamos a estar estudiando eso y espero en el Eterno que nos dé el tiempo. Vamos hacia adelante. De la Torá estaremos estudiando Génesis 44, 18 al 47, 27. 44, 18 al 47, 27. Profetas Ezequiel 37, 15 al 28. Ezequiel 37, 15 al 28. Y del Pacto Renovado o Nuevo Testamento, Lucas 2, 1, 21. Lucas 24, 30 al 48. Mateos 1, 18 al 25. Y Filipenses 2, 5, 11. Vamos a estudiar todas esas escrituras, quizás no, pero hay algunas otras. Esto es como lo que está establecido que se estudia cuando uno hace el estudio de esta porción. Esto es lo esencial. Decíamos de que Vayegash es la porción número 11 en el estudio anual o el ciclo anual del estudio de la Torá. Es la número 11. En Vayegash no hay mandamientos, porque ya en el libro de Génesis, en todo el libro de Génesis, del que comienza hasta el final, solamente hay 3 mandamientos. Porque todavía no se había entregado oficialmente o formalmente la Torá. Es en el libro de Éxodo que se entrega la Torá, por lo tanto ahí se comienzan a contar los mandamientos. O aparecen los mandamientos en esencia. Vamos hacia atrás un poquito porque quería demostrarles de que para la preparación de este mensaje estamos tomando información del Midrash Dice, de las leyendas de los judíos, de las parábolas escritas por Brad Young y del Humash, que es el comentario de los sabios judíos sobre el estudio de la Torá y del Talmud. Vamos a hacer la oración para bendecir al dador de su palabra santa. Berechu et Adonai HaMevorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendigamos a Adonai, bendito es Él. Bendito es Adonai y por siempre será. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, bendito es su Torah. Amén. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Como una direccional. Estos son versos como una direccional hacia donde nos vamos dirigiendo. Ezequiel 34, 11, 13 dice lo siguiente. Porque así dice Adonai Elohim, el Señor nuestro Dios. Yo mismo me haré cargo. ¿Quién? Yo mismo me haré cargo. No es la expiación que hace el pueblo. No es la expiación que hace el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur. Eso es importante. Tiene su valor, tiene su especificidad, tiene un criterio religioso y fundamental en el perdón, el procedimiento del perdón del pueblo. Pero hay ciertos pecados que no tenían perdón. ¿Cuáles eran los pecados? La transgresión, la rebeldía directa hacia Dios no tenía perdón. Ninguno de los 5 diferentes sacrificios que se hacían en el templo podían expiar la transgresión o la rebeldía automatizada, directa, que a veces la gente tenía contra Dios. ¿Okay? Entonces, eso no había perdón. Y la manera como se trataba de hacer era trayendo a toda la nación, porque como ya lo hemos explicado en muchas ocasiones, en el día de Yom Kippur, el día del perdón, yo no sé si la hermana pecó ayer, yo no sé si el hermano o la hermana pecó ayer, o si anteayer, o si la semana pasada, no sé qué es lo que está, o hoy. Ustedes no saben si yo cometí una falta, tanto mental, espiritual, emocional, lo que ustedes quieran. Entonces, se traía entonces a todo el pueblo, a toda la nación para que confesara. Eso es importante. No puede haber expiación ni perdón de pecados si no hay una confesión. No es cuestión automática. Oh, Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados. Es fácil hacer eso.
si no hay una concientización del proceso que estamos haciendo, que es lo que se llama una confesión de corazón, es decir, que conlleve un arrepentimiento, no puede haber perdón. No va a haber perdón porque el hombre puede engañar al ser humano, porque no te puede ver por dentro, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces dice, fíjense bien, porque esta profecía es fundamental. Y estos son 3 versículos, pero el capítulo 34 está lleno de este entendimiento y yo los invito a que lo lean. Si no me da tiempo de estudiarlo hoy con ustedes, que lo estudien en casa. Ezequiel 34:11, porque así dice Adonai Elohim, yo mismo me haré cargo, buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Entonces usted empieza a ver cómo el ministerio de Yeshua, su Mesías, empieza a tomar un poquito, que no es que apareció el Hijo del Hombre de repente, el Hijo de Dios, y empezó a sacar cosas de la manga. Voy a inventarme y hacer algo. No, está siguiendo exactamente lo que los profetas profetizaron. Como un pastor cuida de su rebaño cuando se encuentra entre sus ovejas dispersas, así cuidaré yo de mis ovejas. Las rescataré. ¿Qué dice? Las rescataré. ¿Qué significa rescatar? Significa que están comprometidas, que están en una situación adversa, que están caídas tal vez en un guindo, que están en medio de una piedra. Y esto me acuerdo, no sé si lo han visto, estoy seguro que muchos de ustedes también lo han visto en las redes sociales, que está una oveja que está embrocada, metida así, en una ranura de piedra. Llega alguien, la saca, y tan pronto la saca, sale corriendo otra vez y se tira en el aire y ¡fum!, se vuelve a meter. ¿Ustedes lo han visto? Es cómico, pero a veces así actuamos los seres humanos. No terminamos de haber salido de un hueco cuando nos metemos en otro hueco. Y es por voluntad propia. Y entonces, fíjense bien lo que dice el 12. Como un pastor cuida de su rebaño cuando se encuentra entre sus ovejas dispersas. Dispersas significa que se perdieron. Sabemos que cuando usted llega al campo se van a dispersar, pero el disperso, el contexto de esa palabra que se está utilizando es que se separaron con demasiada distancia del redil, que no los puede ver, entonces tiene que ir a buscarla. Así cuidaré yo de mis ovejas. Las rescataré significa las voy a ir a salvar, las voy a perdonar por haberse ido muy largo. Las rescataré de todos los lugares donde se dispersaron en el día nublado y oscuro. En el día nublado y oscuro. La mayor parte de la gente se retira de Dios cuando le va de patadas en la vida. Cuando le va mal en la vida es cuando más la gente se separa de Dios, porque no puede justificarse para sí mismo que si Dios es bueno, entonces ¿por qué me están pasando esta mala racha? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y entonces la gente, ¿para qué voy a ir entonces a la iglesia? Se enojan con Dios, se divorcian del Eterno, porque simplemente las cosas les están yendo mal. Y no es así. Por eso es que dice, en esos momentos difíciles, cuando el día estaba nublado, cuando estaba oscuro, es que se dispersaron. Las traeré de entre los pueblos. En otra versión dice, desde los pueblos, dice, las reuniré de los países y las haré volver a su propia tierra. En otras, ustedes saben que hay profecías donde dice el mismo Señor cuando los va a castigar al pueblo de Israel o al pueblo del norte, las 10 tribus del norte, que Él se va a encargar de dispersarlos por todos los rincones de la tierra, como castigo. Pero acá Él está hablando de restaurar al pueblo y los va a traer de todos los países. En la antigüedad, mis hermanos, ¿okay?, el pueblo de Israel o el pueblo judío no estaba dispersado por todos los rincones de la tierra, sino que fue hasta que el momento de que Asiria, ¿verdad?, viene y se lleva a todas las 10 tribus del norte, o el reino del norte de Israel, cuando se dividieron, porque se lleva esas 10 tribus, se las lleva cautivas, es que los riegan por las diferentes provincias que ellos habían conglomerado como pueblos conquistados, ¿okay?, que el pueblo asirio había conquistado. Y después, eventualmente también, cuando Babilonia viene y se lleva a Judá, se lo lleva cautivo, lo riegan por todas las 127 provincias que tenía
Bueno, no necesariamente en Babilonia, porque después viene Persia, conquista Babilonia, y ahora es el reino pérsico que tiene 127 provincias, y ahí mandan a los judíos a trabajar porque eran esclavos. ¿Okay? Entonces, pero es importante entender que el procedimiento o el proceso que está tomando lugar en Ezequiel 34 nos está diciendo que es 11 al 13, es de restauración. Dios nos quiere en su presencia. ¿Okay? Dios nos quiere en su presencia. Y ahí después se va desarrollando y nos va a hablar de que Él va a traer al pueblo para que sean pastoreados. Todos los pueblos, Israel y las naciones, representadas por las tribus del norte, ¿okay? Israel, las naciones, y Judá, que está representado por el reino del sur, que los va a unir y van a tener un solo pastor, refiriéndose al Mesías, que es Yeshua HaMashiach, porque ese es el descendiente de la casa de David. Entonces vamos ahora a la porción de hoy. Y dice lo siguiente, a ver, ¿dónde puse esto? Santo es el Eterno, no me digas que no se grabó como te dije, Héctor, que pensé de que no lo... Génesis. Aquí puse yo Haftarah, ahí me dispensan. Esto está mal puesto ahí arriba, así que no sé qué me pasó. Pero esto es en el capítulo, como dice la indicación acá, que es Torah, Génesis 44 y 18. Ahí empezamos. Génesis 44 y 18, olvídense de lo que está escrito arriba. Entonces Judá se acercó a José y le dijo, por favor, señor mío. ¿Qué es lo que está sucediendo? Judá ahora viene a pedirle a su hermano José, no sabe que es su hermano, que por favor tenga misericordia, que tenga compasión, que no deje a Benjamín preso o cautivo, porque obviamente cuando iban de salida ya con todas las provisiones para ir para llevar esta comida de regreso a Canaán, se encontró la copa de José en uno de los sacos. Y exactamente fue en el saco de Benjamín, porque la trama era que él quería que Benjamín se quedara, porque él todavía no sabía el corazón de sus hermanos. Él quería salvar a su hermano menor. Entonces, ¿a qué se acerca Judá a José? Y dice el 18, entonces Judá se acercó a José y le dijo, por favor, señor mío, permite que tu siervo le diga algo en privado y no se enoje con su siervo, porque usted es como el mismo faraón. En otras palabras, él está diciendo, permítame que yo me aproxime. Primeramente, analicemos esto. Nadie se acerca con facilidad a un rey, a un presidente en nuestros días, a un ministro, que usted le diga, mire, señor ministro, me puedo acercar, especialmente en días como los que estamos viviendo. Siempre hay un cuadro de seguridad que lo van a proteger y posiblemente van a decir que no, porque ese es el trabajo de ellos. ¿Okay? Pero acá lo importante es que él se está dando cuenta de cuál es su posición. Hemos estudiado esto en otras situaciones desde el punto de vista, como dicen los Midrashim, que Judá estaba hasta enojado, que se le miraba en un momento un impulso de querer atacar, porque estaba enojado de ser víctima de los juegos que este señor, este virrey, estaba jugando con ellos. ¿Okay? Ya hemos estudiado esa parte. Ahora vamos a estudiar la parte de la humildad, la perspectiva de la humildad. Y le dice, fíjense bien el vocabulario, señor mío, permite a tu siervo, hablando de sí mismo, que yo me acerque, le está pidiendo permiso, está reconociendo su posición y que aquel está en un nivel más alto. Entonces, pero por favor no se enoje. Entonces dicen los sabios que él está diciéndole, lo que le voy a decir es posiblemente algo que le vaya a molestar, pero quiero acercarme porque no quiero decírselo enfrente de los demás para que no se tome como una falta de respeto. ¿Estamos entendiendo? Entonces que él quiere un acercamiento para que haya un poquito de privacidad y él lo escuche y mire de que él no está tratando de ser agresivo.
Entonces dice el 19, mi Señor preguntó a su siervo, ¿tienen padre o hermano? Es decir, usted, Señor, le preguntó a su siervo, ¿tienen ustedes padres o hermanos? Le respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hijo de su vejez, un niño pequeño cuyo hermano ha muerto, de los hijos de su madre, solo él queda y su padre lo ama. Ahora noten, él está haciendo algo que ya nosotros como lectores leímos, pero él está repitiendo como para traerlo a consecuencia. Hemos seguido todas las instrucciones que usted nos ha dado. ¿Por qué nos siguen haciendo estas pruebas? Ese es el objetivo que él está recurriendo a la retórica repetitiva. ¿Ok? Él es por eso es que está repitiendo esto. No es para aburrir al lector que está leyendo esta porción de la Torá, sino es para que a veces tenemos nosotros como personas que se desarrollan en pláticas, conversaciones con familiares que están enojados, compañeros, amigos que están enojados, llevarlos por el proceso, no de reclamos directos, sino, vamos a ver si nos entendemos, me dijiste esto y yo dije aquello. Se llama eso, es un procedimiento reflexivo. Estás utilizando la retórica o recontar la historia de la perspectiva cronológica, cómo se desarrollaron la conversación y esos eventos para que la persona no pierda el hilo y se dé cuenta dónde está su error. ¿Okay? Entonces, y a veces es utilizado esto en psicología, especialmente cuando se quieren resolver conflictos entre parejas. Entonces, el psicólogo le enseña a la persona a decir a la otra, que el esposo le diga al esposo, lo que te estoy escuchando decir, ¿ve? Y entonces es esto y esto y esto. Entonces la otra persona, no, lo que estoy tratando de decir es reflexivo, para que se escuchen. Los esposos, por la familiaridad, no queremos escuchar al cónyuge. Normalmente no lo queremos hacer porque queremos ya conocer su perspectiva, ya sé por dónde viene. Y saltamos a conclusiones. Entonces eso nos ayuda a detener un poco nuestros procederes mentales y dejar de pensar y jugar a Dios. Porque estamos queriendo adivinar la perspectiva del otro. Y eso lo que ayuda es a sanar la relación. Y eso es exactamente, o sea, aquí se prueba el punto psicológico de ese procedimiento, porque lo que está tratando de hacer no es exacerbar, porque él no sabe que él es su hermano. Judá no sabe, él no sabe, él lo que está pensando, nos están tendiendo una trampa porque nos quieren hacer culpables, nos quieren hacer daño. ¿Ve? Pero aún así, dentro de esa situación, él está tratando de calmar su enojo y traer la conversación a que tenga una resolución efectiva. Entonces dice, le respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hijo de su vejez, un joven, aquí dice niño pequeño, cuyo hermano ha muerto. Queremos aclarar, para este tiempo, Benjamín no es un niño. Ya han pasado muchísimos años. Ya Benjamín, según dicen los sabios, tenía hasta 10 hijos. ¿Ok? O sea, que ya era un hombre, 30 años. Entonces, pero era más joven que José. ¿Okay? De los hijos de su madre, solo él queda, refiriéndose a Benjamín, y su padre lo ama. Pero usted dijo a sus siervos, tráigamelo para que lo vea. Usted le dijo a sus siervos, usted, entonces reflexivamente, estamos siguiendo sus instrucciones. Tráigamelos para que lo vea. Le respondemos a mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre, ni lo dejará su padre venir, en otras palabras, porque moriría. Usted dijo a sus siervos, no volverán a ver mi rostro a menos que su hermano esté con ustedes. Subimos a donde está su siervo, refiriéndose a mi padre, al padre, y Jacob, y le contamos lo que mi señor, usted, había dicho. Pero cuando nuestro padre dijo, vayan de nuevo y cómprenos algo de comida, respondimos, no podremos bajar, solo si nuestro hermano menor está con nosotros bajaremos, porque no podremos ver el rostro de ese hombre a menos que nuestro hermano menor esté con nosotros. Y esto parece un cuento de niños, pero así eran las cosas en la antigüedad, eran mucho más sencillas que las complicadas, diríamos, procedimientos protocolares que tenemos hoy en día. Era más sencillo.
aquel lo que les estaba diciendo, ustedes son espías. Y él empezó a hablar acerca de su padre y su familia. Bueno, pues para que me demuestre, él está utilizando el conocimiento de información, está utilizando con inteligencia esa información para provocar ver a su hermano. Obviamente, nosotros entendemos eso. Pero así se movían. Esto es histórico. Esto no es simplemente la Torá o un libro religioso, sino que esto es historia. ¿Okay? Solo si nuestro hermano menor está con nosotros bajaremos, porque no podremos ver el rostro de ese hombre a menos que nuestro hermano menor esté con nosotros. Entonces, su siervo, mi padre, nos dijo, ustedes saben que mi esposa me dio 2 hijos. Uno se fue de mi lado y dije, seguramente ha sido despedazado y no lo he visto desde entonces. Ahora, si también se llevan a este y les sucede algo, harán que mis canas desciendan al Seol con dolor. Y aquí es donde viene la etapa de que los hijos, ahora en su madurez, que ya reconocen la falla, que han puesto en tela de estudios, que sus acciones, todo lo que se ha soltado a través de la mentira que generaron, todas las cosas que le hicieron sufrir a su padre, empiezan a entender lo que ellos han provocado a la familia. A veces por nuestras decisiones y nuestro egocentrismo, no pensamos en el efecto secundario. Ayer platicaba con Héctor sobre cuando los padres a veces aparentan. Yo no estoy diciendo que todos los padres somos iguales, pero a veces los padres y madres tendemos a ser un poquito fuertes en referencia a opiniones. Cuando los hijos nos están dando su opinión, nosotros saltamos, los paramos. No estamos tratando de apagar la luz, no estamos tratando de apagar de una manera agresiva, destructiva, de que no tengan ideas, que no tengan su propia forma de pensar, que no tengan su propio criterio. Al contrario, para eso es que queremos edificar a nuestros hijos, que tengan su manera de pensar, que se sientan seguros de sí mismos, que tengan una opinión para que se sepan defender en la vida. ¿Okay? Entonces, sería contraproductivo de que de parte mía yo lo traté de apagar. Pero a veces le decía yo ayer, que nosotros como padres hemos vivido más que ellos, tenemos experiencias, hemos sido traicionados, hemos tenido problemas en los trabajos, hemos sido traicionados por amigos, a veces por amores, a veces por situaciones de la vida. Entonces tenemos toda esa empresa o por decirlo de otra manera, sin número de experiencia, que nos dan cierta capacidad para poder decir no. No es que los queremos apagar, es que te estoy tratando de decir, te quiero ahorrar el dolor. Pero a veces, como todos hicimos lo mismo, mamá, papá, yo quiero vivir mi propia experiencia. Y el papá y la mamá que le decimos, hijo, pero si tienes la universidad de mi vida, ¿para qué quieres vivir tu propia experiencia si lo que te estoy anticipando? Pero es parte normal del carácter del ser humano tener que confrontar sus propias experiencias. ¿Sabes por qué? Porque de no ser así, no van a recibir el embate de la vida, y son esos golpes que dan forma a nuestra vida. Así como la menorá es formada de un pedazo de 98, 96 libras de oro y es levantado con toda esa forma, es esculpida a golpes de esa manera. Nuestra menorá individual es esculpida. Yo he dado ese ejemplo en muchas ocasiones, pero es el mejor ejemplo que les puedo dar. La vida nos hace entonces, a través de esos embates difíciles, ¿okay?, nos da la capacidad de ser lumbrera, de ser un candelabro que pueda iluminar con más luz. Entre más experiencias difíciles hemos tenido, tenemos más luz, porque cada experiencia es un foco encendido. Entonces, lo que nosotros queremos no es apagar al muchacho o a la muchacha, lo que queremos es evitar dolor, pero a veces tenemos que permitirles a ellos que pasen, darle la llave o levantar la barra de paso para que puedan pasar. Bien, porque de otra manera lo que venimos a esculpir es una persona que no pueda defenderse por sí sola, que tenga miedo a salir al mundo, que no pueda ejercer su propio criterio porque lo neutralizamos con no haga, no puede, no vaya, que es peligroso, que esto acá. Y con esa constante chequeadera de que
de que tenemos que entender que son nuestras ansiedades. Y aquí estamos viendo de que este padre estaba sufriendo porque ahora le están pidiendo, deja ir al otro muchacho. Y son los hijos de la mujer que la amaba. Él tenía 4 esposas. Tuvo 4 esposas. Las otras 3 vinieron de, como digo yo, de carambola. Pero la que él amaba era la primera, por la que él trabajó 14 años y se sacrificó, es la que primera que él miró. Y como dice el pastor Galán, miró y su corazoncito le hizo jaba, 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 jaba. Se enamoró. ¿Ok? Y él estuvo dispuesto a sacrificar. Imagínense. Por su esposa, ahora por los hijos que son extensión, carne de su carne, hueso de su hueso, nosotros queremos hacerlo mejor. Queremos que ellos estén bien, queremos que se casen bien, queremos que tengan éxito en todo lo que hacen. Entonces, cuando vea al muchacho, dice en el 31, cuando vea que el muchacho no está con nosotros, porque no se lo quiere dejar ir, como le encontraron la copa en el saco de Benjamín, lo tienen detenido, entonces él morirá, refiriéndose al padre. Quiero que me salté el 30, voy a volver a leer del 29, me dispensan para tener contexto. Ahora, si también se llevan a este hijo y le sucede algo, harán que mis canas desciendan al Sheol con dolor. Sheol se entiende que es el lugar de los muertos. Así que ahora, si voy a donde está tu siervo, mi padre, y el muchacho, o sea, ahora que yo regrese y el muchacho no está con nosotros, su corazón está íntimamente ligado al del muchacho. Cuando vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Y vuestros siervos harán que las canas de vuestro siervo, mi padre, vuestro padre, desciendan al Seol con gran dolor. Lo vamos a matar, en otras palabras. Porque nuestro siervo mismo, dice, vuestro siervo mismo garantizó su seguridad. Yo sé que este juego de siervo por acá, siervo por allá, se confunde, pero ahora se está refiriendo a él mismo. Porque vuestro siervo, refiriéndose a Judá él mismo, le puso en garantía, le dio seguridad a mi padre como garantía de que yo se lo iba a llevar de regreso, en otras palabras. Si no lo traigo de vuelta, seré culpable ante mi padre para siempre. Entonces aquí estamos viendo, empezamos a analizar que hay una conciencia que Judá está demostrando, no solamente de madurez, pero está la consideración a su padre, la consideración a su hermano, que él mismo se está pobre. Y aquí viene lo último, donde él se pone y dice, hazme a mí esclavo y déjalo, suelta a mi hermano. Por lo tanto, te ruego, me permitas que tu siervo, refiriéndose a él, se quede como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, de mi hermano, y que el muchacho suba con sus hermanos de regreso a su padre. ¿Cómo podría yo subir a ver a mi padre? ¿Cómo podría yo subir a ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver a mi padre tan abrumado por la angustia. Entonces, ¿qué es lo que queremos analizar de este punto? Que ahora Judá, por primera vez, está diciendo, yo estoy dispuesto a cargar con toda esta culpa. Porque él sabe de que todo esto está sucediendo, ellos saben. Lo dicen a través de la Torá, de estos capítulos, ellos se quejan y dicen, esto nos está pasando por todo lo que hicimos mal. Entonces, él ahora está dispuesto a llevar sobre sus hombros la batuta. ¿Qué significa? Que él está dispuesto a pagar el precio del pecado de todos los hermanos. ¿Estamos entendiendo? O sea, no está directamente dicho de esa manera, pero si usted lo analiza desde ese punto de vista, él está dispuesto a cargar con esa culpa hasta el punto de que lo metan a la cárcel, de volverse un esclavo, que es prácticamente lo mismo. Ser esclavo es como estar encarcelado. Nada más que estás trabajando ahora sin paga. ¿Okay? Y es aquí donde José empieza a ya no poderse aguantar. ¿Okay? Entonces, la historia de Joseph y de sus hermanos es una historia de errores. No es para que nosotros notemos los errores, sino para que los apliquemos y miramos cómo nosotros estamos actuando en estas situaciones de la vida. Cómo estamos aplicando estos conocimientos, cómo nosotros estamos, tomando esta información y la estamos aplicando a nuestro diario vivir. Lo importante de la Torá no es saber
solamente que en situaciones parecidas a lo que estamos leyendo en el texto, que nosotros podamos aplicar eso en nuestra vida. Porque puede ser que se nos repitan ciertas cosas en la vida que se asemejan a las historias que miramos en la Torá. Pero la sabiduría de aplicar la Torá, la voluntad de Dios en nuestra vida, es que podamos asociarla a otras situaciones. Y que podamos transferir los elementos de justicia, de bondad, los elementos de balance a esas situaciones. Que no las dejemos simplemente, ¿cómo se dice?, alzadas en un solo nivel. Que las dejemos simplemente, ok, esto me parece que es un cuadrado y solamente encaja en los cuadrados. Pero, ¿qué tal si te das cuenta de repente de que ahora las puedes transformar en algo redondo? No estoy hablando de cambiar la ley, no estoy hablando de mutar la forma como está escrita. Lo que estoy diciendo es que le ayudemos a encajar a diferentes situaciones en la vida. Tú puedes tener situaciones en la vida que son cuadradas, redondas, triangulares, rectangulares, de diferentes formas geométricas, diferentes experiencias, pero es transferir esos valores para que te funcione también. Esa es la sabiduría de utilizar la Torah, porque es una verdad que tiene múltiples niveles, pero la gente a veces dice, es que no sé cómo aplicarla. Entonces la pregunta es, ¿estás meditando en ello? ¿Estás meditando suficiente tiempo en cómo aplicar esa verdad de vida? ¿La estás buscando cómo transferirla y someterla, meterla en esta área? Y vuelvo y repito, tenemos que tener cuidado porque no quiero ser malentendido. No estamos llamados a cambiar la estructura de la palabra. Es que nuestra situación de vida se acople a la palabra de Dios, no que nosotros acoplemos la palabra de Dios a nuestra situación. ¿Estamos entendiendo? Entonces ahora, la historia de Joseph y de sus hermanos es una historia de errores. Nosotros tenemos errores. Pecados, nosotros tenemos pecados. Odio, a veces sentimos eso. Especialmente cuando yo miro injusticias de gente que muere a manos de terroristas, me da la chiripiota. ¿Para qué le voy a decir que no? Me molesta, me hiere, me siento bien, ¿me entiendes? Y tengo que pedirle a Dios que me dé calma. Porque yo tengo un problema con lo que es injusticia. ¿Okay? Algunas personas no les molesta, algunas otras personas son otras áreas de vida. Cada uno tiene las cosas que nos hacen clic, ¿me entiendes? Entonces, también nos dice, esta historia es de arrepentimientos, de perdón, de reconciliación. Y esas son las partes más altas, lo mejor de esta historia. Se convierten de una historia caótica de una familia disfuncional. Un padre que tiene preferencias por los hijos, un padre que le da rienda suelta de autoridad a un muchacho menor que todavía no tiene capacidad de ser maduro, tiene madurez para funcionar como administrador, pero no tiene madurez para tener los filtros necesarios para no hacer enojar a sus hermanos. Usted puede tener inteligencia, puede tener capacidad, puede tener experiencia, puede tener profesionalismo, pero si no tiene los filtros para aplicar todo ese conocimiento, puede ofender a gente. Puede a veces ser percibido como una persona jactanciosa, creída. Entonces uno tiene que tener ciertos filtros. ¿Ve? A veces decía, creo que Cícero decía, de que la educación te puede llevar a muchos lugares de altura, pero no la educación en ausencia de habilidades naturales. Ese era Cícero. Decía, tú puedes tener educación, pero si no tienes la sensibilidad para proyectarte hacia la gente, los vas a ofender. Tienes que tener habilidades naturales. ¿Ve? ¿Cómo se dice? Diplomático no significa ser una persona ficticia, ¿no? La diplomacia, buenos días, ¿cómo están? Esto y lo otro. O sea, eso no le quita nada a nadie. Entonces dice, se convierte de una historia caótica, una familia disfuncional, a una historia humana. Lo más rápido que reconozcamos que somos seres humanos y que tenemos cosas que necesitamos mejorar, es mejor. Porque de esa manera nos centramos, tocamos el fondo, el piso y caminamos en esta tierra, no en asumir cosas. Hay personas, le voy a decir, el otro día estaba viendo una ofensa, que una persona que hizo recopilación, una ofensa de un país a otro.
y de un país latinoamericano a otro. Y ofensas de uno para acá, el otro para allá, de las comidas. Yo digo, pero ¿por qué están haciendo eso? Porque si no te gusta una comida de un lugar, pues no te la comas y simplemente calladito te mira más bonito, pero no tienes por qué estar ofendiendo a nadie. Que uno le decía, no, de que las comidas de ustedes son cochinadas. A un artista también, un artista que llegó a República Dominicana y habló cosas feas acerca de él. Y si no te gusta la comida, no te la comas, pero no hables así en público en contra de esas cosas porque estás ofendiendo a millones de personas. Entonces, uno tiene que tener filtro. Entonces, estoy hablando de que por tonterías de egocentrismo, la gente se mete en unos problemas. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Por no tener filtro. No se trata de lo que tú opines, se trata de tu sensibilidad como ser humano. Así como Joseph fue rechazado, maldecido y odiado por sus hermanos por mostrar el don y carisma que Hashem Dios puso en él, asimismo sus hermanos judíos y fariseos rechazaron a Yeshua. Una situación similar. Una situación similar. En este rechazo, que fue al límite, que hasta evitaron que fuese muerto dentro de la ciudad. A Yeshua no le permitieron morir adentro de la ciudad santa. Acuérdense que habían ciertas murallas que nadie podía entrar. Por eso es que cuando a veces dice la gente de que las gallinas, y que los perritos, y que los burritos, y que las vaquitas cerca de Yeshua, eso es mentira. ¿Okay? Porque había un protocolo de limpieza. Dentro de de esa ciudad próxima al templo, no había suciedades en el suelo, porque eso sería romper los códigos de limpieza, de pureza, y entonces no podrían caminar los sacerdotes ahí. Entonces, acá Yeshua tuvo que morir afuera. ¿Y por qué no lo dejaron morir adentro? Porque decían que era un maldito, que era un mentiroso, que era un falso profeta. Entonces no creían que merecía morir adentro. Entonces lo echaron para afuera. ¿Qué pasó con Joseph? Él no puede ser el próximo patriarca. Tú no puedes ser. No, vamos a vender. Sácalo fuera. Lo querían matar primero, pero no. Lo vendieron para que fuera sacado fuera de la tierra prometida, de la tierra santa. ¿Okay? De la tierra de Dios. Entonces, para afuera. Lo mandaron para las naciones, a Egipto. ¿Qué pasó con Yeshua? Fue rechazado por la ortodoxia y fue aceptado en todas las naciones del mundo. Y es lo que tenemos ahora, ¿verdad? Y entonces ahora lo que estamos estudiando es que en el futuro, lo promete el Señor, nos va a juntar, ¿ok? Las dos varas de madera que están simbolizadas en la cruz de Yeshua, ¿ok? Hay algunas personas que ahora dicen que es madero, que es solamente un palo. No, hermano. Se llama crucifixión porque fue crucificado. Hay una cruz, ¿ok? Pero es donde se juntan los dos palos de madera. Y a través de esa junta, esa unificación, es que Él va a traer esa unión. Lo quieran aceptar o no, que no lo acepten, no es motivo para que nosotros nos enojemos. Si la ortodoxia todavía no lo quiere aceptar, no es motivo para que nosotros nos enojemos, sino que en oración tengamos paciencia, germinemos la esperanza en la oración, a través de la oración, perdón, de que esto va a suceder porque Dios lo habló de su boca, dijo que Él se va a encargar, Él se va a encargar. Entonces, Él fue maldecido, ¿ok? Yeshua, y fue echado fuera. Entonces, este rechazo que fue al límite, que hasta evitaron que fuesen muertos dentro de la ciudad santa, como evidencia de su desprecio y desaprobación. De la misma forma que Joseph fue expulsado de Tierra Santa prometida y vendido por 20 monedas de plata, Yeshua también fue vendido por 30 monedas de plata. ¿Okay? Y condenado como un rufián y no como un hombre santo y ungido. Paradójicamente, sorpresiva y de efecto que causa perplejidad, nos causa asombro. ¿Okay? Porque es paradójicamente que sucede esto. El rechazo hecho a Mashiach Yeshua por parte de su propio pueblo Israel, un segmento religioso y de un segmento de pueblo. No es todo Israel. Los líderes fueron los que lo rechazaron, los líderes religiosos, ¿verdad? Y no todos los fariseos rechazaron a Yeshua tampoco. Esa es otra mentira histórica. ¿Okay?
Y un segmento de pueblo, los que fueron pagados para que se volvieran en esta turba que rechazara al Señor. Porque donde quiera que Yeshua iba, con los pobres y los marginados que se juntaban, a ellos era que los beneficiaba. Esa turba de gente fueron comprados. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso esa continua acusación de que el pueblo judío es el culpable de la muerte de Yeshua es mentira, porque los que lo crucificaron, la crucifixión era una tortura romana, no una tortura judía. Se convirtió entonces en ganancia. Ese rechazo se convirtió en ganancia ¿para quién? Para todo el resto del mundo. Porque al rechazar la ortodoxia, lo recibe el mundo. Y entonces ahora hay ¿cuántos? 2.3 billones de creyentes en Yeshua alrededor del mundo. 2.3 billones de creyentes en el Mesías. Algunos pueden decir, ¿sabe qué? Pero no todos creen igual. Hay unos que creen en santos, hay otros que creen de esta manera. Bueno, ¿qué dijo Yeshua? Que sea predicado el nombre es lo importante, que se propague. El crecimiento viene después. La semilla se tiene que sembrar, hermano. No es al revés. No viene el árbol y después sale la semilla. La semilla primero se siembra y después surge el árbol. Y el árbol no sale con fruto. Hay que esperar que el árbol llegue a su punto para que empiece a dar flores y después empiece a dar fruto. La gente tiene las cosas al revés. Entonces, si yo no hubiera venido al conocimiento de Yeshua, yo inicié en mi familia como un católico. Y aquí estoy ahora observando las raíces hebreas. ¿Sucedió de la noche a la mañana? No, es un proceso de crecimiento. ¿Están entendiendo? Entonces la gente tenemos que dejar de estar viendo las cosas al negro y al blanco al negro. O sea, o es azul o es rosado. No, hay cosas en medio, in between, como dicen en inglés. Ok, entonces ahora, paradójicamente, y es sorpresivo, que esto sucedió. Fue rechazado, pero ganó el mundo porque recibió a Yeshua. El rechazo de Yeshua causó que las naciones que él fuese adoptado, recibido y levantado como la salvación y el Mesías que causa el perdón de los pecados del mundo. Yeshua es nuestra salvación. Lo quieren aceptar el resto. Yo no tengo que forzar a nadie. Yo sé que yo repito esto y lo repito en mis enseñanzas, pero hermano, ahí va a haber un día donde todo Israel se va a convertir en un solo día y va a ser en presencia del Mesías, porque Él es el Mesías del pueblo de Israel. ¿Me entiendes? A ellos fue enviado, entonces no le toca a la iglesia convertir al pueblo de Dios, le toca al Mesías convertir a su pueblo. Entonces la gente no quiere entender eso. Por otra parte, como una sombra profética que evidencia la vida del Mesías habría de venir en el futuro, el rechazo de Joseph de parte de sus hermanos resultó en la riqueza, sustento y salvación, no solo para Egipto, pero para la familia entera de Jacob, para todo Israel entonces, y el resto del mundo antiguo, porque todas las naciones del Mediterráneo fueron salvas, toda África fue salva porque hubo pan suficiente en Egipto, salvándolos de la asoladora hambruna que imperó por 7 años consecutivos sin clemencia. Hay una inclemencia alrededor del mundo en estos momentos, una injusticia horrible. Matanzas por donde quiera simplemente por diferencias religiosas injustas. Y la gente no se quiere dar cuenta. La gente pide inclusive más sangre. Hay gente que quiere más sangre, quiere más terrorismo. Hay gente que justifica el terrorismo y lo quieren todo al revés. Que el genocidio justifica que haya terrorismo. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Cuál genocidio? No hay ningún genocidio que esté sucediendo de parte de Israel hacia otra nación. Al contrario, se tienen que defender. Es el terrorismo que causa que haya un contraataque. Y así se tiene que ver. En todo ojo de justicia así tiene que ser visto, porque esa es la verdad. La vida de Joseph fue extraída de su entorno natural. Él estaba en su tierra y fue extraído. Entonces hubo un vacuum donde él estaba establecido por Dios como el próximo en línea para el patriarcado, pero fue vendido y desterrado a la esclavitud en Egipto, donde sus hermanos asumieron que habría de morir. Fíjense bien, cuando le pregunta a este hombre, él dice, él tenía un hermano mayor, pero está muerto.
¿Están entendiendo? Ya estaba enterrado en la mente y en los corazones de ellos. ¿Estamos entendiendo? Cuando pidieron a los líderes los líderes que no quisieron a Yeshua, ¿verdad? Le dijeron, él se proclama rey, pero nosotros solamente tenemos un rey. En vez de decir, nuestro rey es Dios, dijeron, nuestro rey es el César. Entonces, por quererse ganarle la partida a Yeshua y hacerlo morir, en un momento de sus palabras negaron que Dios es el rey de ellos y profesaron a un ídolo humano. ¿Estamos entendiendo? Idolatraron a un ser humano. Un rey tenemos y ese es el César. Entonces, es ahí donde, ¿me entiendes? Cambiaron y eso les trajo, y después dijeron que la sangre de él venga sobre nuestras cabezas y nuestra descendencia. Y eso fue una maldición que se echaron ese sumo sacerdote. Le causó eso al pueblo. Y entonces, a veces no se quiere hablar de esto, pero son palabras, por eso tenemos que tener cuidado. Allá no sé qué cosa que fue lo que la pastora dijo, algo, y entonces le dice a mi hijo Jesse, no digas eso, habla vida. A veces podemos tropezar, decir algo negativo, no que estaba diciendo una cosa mala, pero simplemente, no, hablemos vida. Nosotros tenemos que hablar cosas positivas, no cosas negativas. Entonces ahora, y es bueno aceptar corrección, amén, porque no somos perfectos, es importante. Ahora, estoy tratando de resumir. Entonces, ellos ya lo habían enterrado, pero fue vendido y desterrado a esclavitud de Egipto, donde sus hermanos asumieron que habría muerto. Su entierro en el destierro, en ese destierro, en ese sacarlo de su tierra, y en el olvido resultó ser una muerte emocional. Es decir, no para el mismo Joseph, que él ya había pasado su prueba, pero estamos hablando de que desde el punto de vista de la mente de sus hermanos, emocionalmente ellos ya habían dado al traste con ese recuerdo de que ya su hermano estaba muerto, ya habían reconciliado en su corazón que estaba muerto. ¿Estamos entendiendo? Van a entender lo que voy a explicar, por eso es que los estoy llevando para que, si me entienden, me digan amén. Okay. Entonces, y en el olvido resultó ser una muerte emocional en la mente de ellos, un sufrimiento de separación horrible, pero resultó ser la llave para salvar a mucha gente. Yeshua no nos salvó cuando él llevó la cruz por las calles de Jerusalén. Yeshua no nos salvó cuando él fue desangrado en el poste de los latigazos. Yeshua no nos salvó cuando murió en la cruz, cuando lo enterraron en la cueva. Yeshua nos salvó cuando ¿qué? Cuando resucitó. Porque esa era la evidencia que no la puede borrar nadie de que Él es el Hijo de Dios. Entonces es allí donde yo los quiero llevar. Que por eso es que Joseph le dice a ellos, no, por favor, no se estén culpando, que ustedes no tienen nada que ver. No fueron ustedes los que me mandaron aquí, es porque Dios así lo quiso. Él fue el que me mandó adelante de ustedes para yo poder generar salvación para todos ustedes. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ustedes me enterraron. Pero al venir y darse cuenta, cuando yo me revelo a ustedes, está diciéndole Joseph, cuando yo salgo y les digo, yo soy su hermano, ellos se quedan perplejos. Es como cuando los discípulos miraron a Yeshua por primera vez, se asustaron, que creían que era un fantasma. ¿Okay? Y le dijo a Yeshua, no, vengan, tóquenme, que yo soy, que miren que soy de carne y hueso, tóquenme los orificios, vengan, compruébenlo, denme algo de comer, y le trajeron un pez asado. Entonces, ¿para qué? Para demostrar que él era quien estaba diciendo que era. Entonces, de esta misma manera se revela Joseph a ellos y ellos no quieren creerlo. Entonces, estaba muerto, pero ahora que resucita, ellos entienden la salvación que Dios ha generado para ellos, que ellos creyeron haber matado a su hermano, ¿okay? Y sí tuvieron la intención.
Pero en ese procedimiento Dios lo levanta para salvación de ellos. Es lo mismo. Yeshua es muerto por sus propios hermanos, por decirlo de esa manera, porque fue empujado por las manos de su propia gente, de su propio pueblo judío, pero ahora que es sacrificado y después resucita el tercer día, es la salvación, no solamente para el judío, pero también para el gentil de las naciones. Entonces, y el año pasado, creo que hace 2 años, enseñamos esta perspectiva de esta porción, que hablamos de que Joseph es el proveedor, el sustentador de todo el mundo. Y miramos cómo esto se compagina con esta percepción de Yeshua, que Él es el sustentador del mundo. Ahora, en Génesis 45:5, Joseph le dice a sus hermanos, aclarándoles que él no es el salvador de ellos, sino que es Adonai, Dios. Dios me envió delante de ustedes para preservarles. Y aquí dice esta palabra, le migeya, una que se refiere a un remanente en la tierra y para mantenerlos con vida mediante una gran liberación. Esto es lo que le está diciendo. Esta palabra se utiliza en diferentes escrituras. Génesis 45:7, este concepto lemigeya se usa en la liturgia judía y es la misma palabra hebrea para la resurrección de los muertos. ¿Están entendiendo? Es la palabra que se utiliza para la resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ustedes querían matarme, pero ahora que yo padezco, estoy causando resurrección, porque de otra manera ustedes están muertos también. ¿Okay? Y sin esperanza, porque Yeshua fue levantado de los muertos porque la muerte no tenía poder sobre él. Él era inocente. ¿Okay? No había cometido ningún pecado. La muerte es a consecuencia de la falta del pecado. Entonces, en Romanos 11:15, que es un capítulo clave en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, Pacto Renovado, dice, nos explica muy claramente que el rechazo de Mashiach, de Yeshua, es ganancia para las naciones del mundo. Y de esa manera lo tenemos que ver, hermano. Ahora, ok. Vamos hacia adelante porque quiero... En Ezequiel 34, completo, lo vamos a ver aquí rapidito porque lo que leímos fueron los últimos 3 versos. Dice, la palabra, no los últimos 3 versos, los últimos 3 versos de esta porción que les quiero enseñar. La palabra de Adonai vino a mí. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, diles a los pastores que así dice Adonai Elohim. Acuérdense. ¿Por qué le estoy trayendo este contexto? Porque ¿quién es el que va a buscar la oveja? Y si la oveja se desquebrajó, si la oveja se cayó y está herida, si la oveja cayó en un hueco y está berreando, ¿verdad? Para que la vengan a buscar, que berrea bien fuerte para que la vengan a levantar. Entonces, él la encuentra. ¿Y qué es lo que hace? Dijimos, se la cuelga en el cuello o se la pone acá, entre el cuello, el hombro y la espalda, obviamente. ¿Ok? Entonces, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, diles a los pastores que así dice Adonai Elohim. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, que se tranquilizan, se justifican a sí mismos. Dice, ¿acaso no deben los pastores apacentar a las ovejas? Uno solamente se dedica a ordeñarlas, a sacarles la lana. Ustedes comen lo mejor carne, se visten con la lana y sacrifican lo mejor del rebaño, pero no apacientan a las ovejas, no las cuidan, no les dan atención, no fortalecen a los débiles, no curan a las enfermas, no venden a las heridas, no traen de vuelta a las descarriadas ni buscan a las perdidas. Al contrario, las oprimen con crueldad. Por eso se dispersan sin pastor y se convirtieron en presas de las fieras y se dispersaron. Entonces, ahora mira lo que dice en la siguiente porción de esto. Mis ovejas anduvieron errantes por todos los montes y colinas. Se está refiriendo al pueblo, obviamente, no a las ovejitas. Está comparando al redil de las ovejas con el pueblo. Y mis ovejas se dispersaron por toda la tierra sin que nadie las buscara ni las cuidara. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra de Adonai. Vivo yo,
jura Adonai Elohim, que por cuanto mis ovejas se han convertido en presa, mis ovejas se han convertido en alimento para las fieras, ya que no había pastor, ya que mis pastores no buscaron a mis ovejas, sino que mis pastores se apacentaron a sí mismos y no a mis ovejas. Esa es la querella que tiene Yeshua cuando miramos en las escrituras del primer siglo del Nuevo Testamento. Esa es la querella. Que él está haciendo eco de estas palabras que el mismo Dios pasó a las voces de los profetas, en el caso de Ezequiel. O sea, que Yeshua no es que trajo una queja de parte de Dios en contra de los líderes de su tiempo, simplemente porque estaban mal en ese tiempo. No, venía a esta situación desde tiempo. Porque el poder corrompe. La gente después a veces pierde el camino, pierde el balance porque se acostumbran al poder y dejan de buscar el bienestar del pueblo porque quieren satisfacer, quieren apacentarse, como dice aquí la Escritura, a sí mismo. Vemos yo, jura Adonai Elohim, que por cuanto mis ovejas se han convertido en presas, mis ovejas se han convertido en alimento para las fieras, ya que no había pastor, ya que mis pastores no buscan a mis ovejas, sino que mis pastores se apacentaron a sí mismos y no a mis ovejas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra de Adonai. Así dice Adonai Elohim: estoy contra los pastores, les exijo que me devuelvan a mis ovejas. No les permitiré que apacienten a las ovejas, ni tampoco que se apacienten a sí mismos. Rescataré a mis ovejas de sus bocas y ya no serán alimento para ellos. Y esto es algo profético, porque esto es de los últimos días. Estamos viendo que hay un resurgir, un entendimiento, que hay una responsabilidad muy alta en el líder, ¿verdad?, de los líderes de las congregaciones. No es que se vuelvan esclavos de las ovejas ahora, no se trata de eso. Se trata de que haya un ajreyut, una responsabilidad comunitaria, que cuenten, ¿verdad?, con una conciencia de servicio hacia las personas que están en necesidad. ¿Okay? Y recíprocamente, porque las ovejas son las, como digo, dan la carne, dan la lana, ¿me entiendes? Entonces, ahí tiene que haber una reciprocidad, dan la leche, etc. Entonces, porque así dice Adonai Elohim, yo mismo me haré cargo. Y esto es lo que leímos. Yo mismo me haré cargo. Por eso es que Yeshua se presenta. Y él dice, yo tengo que buscar a las ovejas perdidas. Y después de que él habla de esas ovejas que él ha sido enviado, ¿qué es lo que dice? Pero también tengo unas ovejas que no pertenecen a este redil, porque están en otro lugar. Pero a esas también las tengo que traer. ¿Estamos entendiendo? Refiriéndose ¿qué? A las ovejas que están desperdigadas por todo el mundo, que van a creer en él. ¿Okay? Entonces ahora, como un pastor cuida a su rebaño cuando se encuentran entre sus ovejas dispersas, así cuidaré yo de mis ovejas, las rescataré de todos los lugares donde se dispersaron en el día nublado y oscuro, las traeré de entre los pueblos, las reuniré de los países y las haré volver a su propia tierra. Entonces, aquí tenemos la profecía de Ezequiel 37, 15, 28. Ahí está, ¿verdad?, donde visualmente podemos ver, se la voy a leer para que la entendamos. ¿Okay? La palabra del Señor vino a mí: hijo de hombre, toma un palo y escribe en él, para Judá y el pueblo de Israel asociado con él. Luego toma otro palo y escribe en él, para José, el palo de Efraín. No es el palo de José, es para José, pero es el palo de Efraín. Y donde la casa de Israel asociada con él, y toda la casa de Israel asociada con él. Entonces, toda la gente asociada con él. Mire, hay judíos de diferentes, ortodoxos de diferentes ramas. Todos esos pertenecen a la casa de Judá. ¿Okay? Y están la rama de Efraín, el palo de Efraín, que son todos los que han venido a creer en el Dios de Israel a través de Efraín en las naciones, que ese es Yeshua. Los que hemos creído en Yeshua somos representantes, creemos en el mismo Dios y estamos a través de las raíces hebreas, estamos acercándonos a tener el entendimiento hebraico. Entonces dice, júntalos uno con el otro, de modo que se conviertan en un solo palo en tu mano. Y cuando tu pueblo te pregunte, ¿no nos explicarás qué significan estas cosas? Diles, así dice el Señor Dios. He aquí voy a tomar el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel asociadas con él, y los uniré al palo de Judá, y los haré un solo palo, para que sea uno en mi mano. Entonces,
Algunas veces se refuta, se rechaza este concepto, pero la cruz, el vertical es Judá. Y el horizontal es Efraín. ¿Ok? ¿Para qué? Para que entendamos que no es que es tener dos palos unidos así, como lo miramos necesariamente en lo que estamos viendo, que son dos palos pegados. Para que se pueda llamar cruz, tiene que haber una encrucijada, tiene que haber una conexión, ¿ok? Y no necesariamente tienen que estar parados. Es lo que yo quiero simplemente compartirles, es mi opinión, pero a veces la gente refuta y pelea por estas cosas. Tratamos de entender que hay un objetivo. La cruz es algo vergonzoso para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque muchos judíos murieron en el primer siglo a causa de la crucifixión. Tienen razón. Pero para el cristiano tiene una significancia que es el del padecimiento del Mesías. No necesariamente como una satisfacción de que muchos judíos murieron, no creo que nadie se sienta satisfecho de eso, pero el entendimiento es que esa es la manera como murió el Mesías, que fue sacrificado por el beneficio de toda la humanidad, judíos y las naciones. Ahora dice el 19, diles entonces, cuando te piden explicaciones, así dice el Señor, he aquí, voy a tomar el palo de José, que está en la mano de Efraín, y todas las tribus de Israel asociadas con él, y los uniré al palo de Judá y los haré un solo palo para que sean uno en mi mano, un solo pueblo en mi mano. Cuando los palos en los que han escrito estén en tu mano, a la vista de todos ellos, diles, así dice el Señor Dios, he aquí tomaré el pueblo de Israel de entre las naciones a donde han ido y los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Está repitiendo prácticamente parte de la profecía que acabamos de leer en el 34. Y los haré una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. ¿Quién es ese rey? El Mesías. Un solo rey. Y ya no serán dos naciones. Es lo que dice en Efesios. De los dos pueblos voy a ser uno solo. Ni estarán divididos en dos reinos. Porque ustedes saben que el reino de Israel se dividieron en el reino del norte y el reino del sur. ¿Okay? Ya no se contaminarán más con ídolos ni con sus abominaciones, es decir, con pecados, ni con ninguna de sus transgresiones. Pero los salvaré de todas las apostasías en las que han pecado. Y los limpiaré, yo los limpiaré, dice, yo los limpiaré. Y los limpiaré a ellos y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, el único que puede hacer esto es Dios. Y es por eso es que cuando aparece el Mesías y trae estas declaraciones, lo miran que sale de la boca de un ser humano, por lo tanto provoca rechazo, porque ellos dicen, no lo pueden justificar que venga de la boca de un ser humano. Pero él dice, yo lo tengo que hacer, yo lo voy a hacer. Mi siervo, y aquí donde está la respuesta para ese problema de reconciliar esta escritura, viene en el verso 24 en adelante. Si la persona es sensata y quiere estudiar la palabra y quiere encontrar la solución, la va a encontrar. Mi siervo David será rey sobre ellos. Está hablando de un rey. Pero espérate, el rey David, para este tiempo que esta profecía está siendo escrita por el profeta Ezequiel, ya está muerto. Tiene 300, 400 años de estar muerto. ¿Estamos entendiendo? Por lo tanto, ¿a qué se está refiriendo? Cuando dice, mi siervo David será rey sobre ellos. A la descendencia de David, que es el Mesías. ¿Ok? A eso se está refiriendo. Por eso cuando alguien quiere buscar entendimiento, va a encontrar el entendimiento. Y todos tendrán un solo, ¿qué? Pastor. ¿Y cómo se autodenominaba Yeshua? Yo soy el buen pastor. ¿Ok? Él se autodenominaba, yo soy el buen pastor. Andará en mis preceptos y tendrá cuidado de obedecer mis estatutos. ¿Hizo eso Yeshua o no? Claro que lo hizo. Habitaré en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde vivieron vuestros padres. Ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos habitarán ahí para siempre. Y David, mi siervo, nuevamente el descendiente de la casa de David, que es el Mesías, será su príncipe para siempre. Haré un pacto de paz con ellos, que es lo que hizo, es el Sar Shalom, es el príncipe de paz. Es así llamado Yeshua. ¿Okay? Dice, haré un pacto de paz con ellos, será un pacto eterno con ellos, y los estableceré en su tierra y los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Eso está por venir. Mi morada
estará con ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nuevamente repitiendo, está afirmando sus palabras. Porque Dios no dice una cosa y después se arrepiente, sino que la está confirmando, reconfirmando, reconfirmando. Esto se va a llevar a cabo. Ya estoy por terminar. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel. Hermano, esta parte de la santificación no es que está separando a Israel. Ya Israel fue separado desde el principio. No es que lo va a bendecir. Israel tiene las bendiciones desde el principio. Los profetas le pertenecen a Israel, las promesas pertenecen a Israel, la Torah fue dada a Israel, la tierra fue dada a Israel. O sea, no se está hablando de que hay una bendición por esperarse. Lo que está hablando de la santificación es, lo va a perdonar. Es el perdón. Lo voy a restaurar, lo voy a restaurar a su estado de un pueblo que me complace. Cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Una vez que se lleve a cabo la construcción del tercer templo. Y después muchos creen que eventualmente en Apocalipsis va a venir que va a descender un templo desde el cielo. Muchos toman esa profecía literal, que va a descender una ciudad desde el cielo, pero yo creo que esa ciudad es el concepto divino que tiene Dios, de que el pueblo va a vivir con el concepto de Dios en su mente y van a pensar de manera divina y van a revivir esa ciudad de una manera divina de acuerdo a la Torah del Señor. Eso es lo que yo pienso, es mi opinión. Si sucede literalmente, amén. Yo no estoy diciendo que me falta fe para creer eso, pero tenemos que, ¿me entiendes?, balancear lo que es posible que va a suceder con lo que una realidad más tangible. Entonces, voy terminando. Cuando estaba en la mesa con ellos, fíjense bien, Lucas 24:30, y se está refiriendo a Yeshua, que se le apareció a los que iban caminando a Emaús y pasaron todo el día con él. Lo invitaron a que se quedara con él y todavía no se habían dado cuenta que era Yeshua. En otras palabras, estaban escondidos a sus ojos. ¿Por qué? Porque ellos, como los hermanos de José, los daban por muertos. Estos discípulos, que no son de los principales discípulos, ¿verdad?, que conocemos en las Escrituras, sino que son otros de los discípulos extras, que muchos discípulos que tenía Yeshua, van platicando acerca de estas cosas, pero no lo reconocen porque en su mente está muerto el Mesías. Pues obviamente, tampoco lo reconocen porque él está en un cuerpo mejorado. El cuerpo que ellos miraron enterrar fue un cuerpo deforme, golpeado, sangriento, herido, moreteado, desformado. Entonces ahora, cuando estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. Y se les abrieron los ojos y los reconocieron. ¿Se acuerda cuando Joseph sentó a todos sus hermanos y los sentó en orden genealógico? ¿Okay? Y ellos se dijeron, ¿y cómo nos sentaron? O sea, desde el mayor hasta el menor, en ese orden perfecto. ¿Okay? Y cómo le dieron también más comida a Benjamín. Le dieron 5 veces las porciones que le dieron a los demás. Entonces ellos empezaron a decir, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Y después cuando le retornan el dinero a Benjamín, cuando los mandan de regreso en esta porción, los mandan de regreso con todo y dile a mi padre que lo estoy esperando acá, etcétera, que se venga con toda la familia. Le mete 300 monedas de plata. Pero esta vez no se ponen celosos, porque el corazón de ellos había sido restaurado, habían sido perdonados, habían revivido. Entonces ahora ellos se dan cuenta que como ese es el hermano carnal de padre y madre de José, pues él tiene derecho a bendecir a su hermano, o sea, en el nivel que él quiera bendecir. ¿Okay? Pero ya sus corazones no estaban celosos. Entonces, todo esto nos va describiendo de cierta manera, porque aquí dice en el 31, y se le abrieron los ojos y le reconocieron. A principio no lo reconocían, pero empiezan a ver toda esta secuencia de sucesos que nos empieza a decir, ¿por qué nos ordenan de esta manera? ¿Y por qué nos trajeron a la casa de este? ¿Y por qué nos dejan comer con él? O sea, estas atenciones, ¿qué es lo que está sucediendo? Y en el momento que se declara que él es el hermano, la manera, como ustedes ya lo saben, de que él le manda a sacar a toda la gente, a todos los guardias, y de a los sabios que es lo que él demuestra es su circuncisión para que crean en él, que él no les está mintiendo, porque ellos están perplejos, ¿cómo vas a ser tú mi hermano? Eso es imposible, él está muerto, etcétera, etcétera. Y además tú eres egipcio. Entonces él le demuestra
de que sí es un judío. Y se quita la pintura, se quita todo su atuendo y demuestra que él es José. Entonces ahora, en el 32 se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, mientras nos abría las escrituras. En el caso de Joseph, le ardía el corazón a él cuando él empieza a escuchar que Judá está dando a conocer el corazón de él y de sus hermanos, que están dispuestos a pagar el precio, que están arrepentidos. Empieza a ver toda esta cosa y él es el que no se puede aguantar. Él es el que le arde el corazón y no hay el momento de confesarles que él es el hermano. Entonces miramos en esta situación es a la inversa. ¿Okay? 33, y se levantaron en aquella misma hora y regresaron a Jerusalén y encontraron a los 11 y a los que estaban con ellos reunidos. Y ahí sucesivamente es cuando se le aparece Yeshua, de repente y les demuestra que él ha resucitado. Ok. Termino con esto, hermano. Ok. Yo sé que estoy haciendo buen tiempo, ¿verdad, pastora? Ok. Dios nos llevará en sus espaldas. Y ahora quiero que me pongan atención porque esto es el meollo de la enseñanza de hoy. ¿Okay? Llévanos igual a levántanos, perdónanos. Y esto lo tomé, hice mis notas del muro de Nehemías Gordon, que es un erudito que sabe, o sea, ha descubierto muchos escritos, ha descifrado muchas cosas y hace sus estudios en diferentes lenguajes antiguos. Obviamente él es judío, caraíta, tengo entendido, pero pues yo le doy seguimiento a él también y aprendo algunas cosas. Y aquí se utiliza esta palabra que es, o este concepto, no sé. No sé no es de que yo no sé, no sé es la palabra en hebreo. La palabra para perdonar es no sé, perdonar. Literalmente significa que conlleva iniquidad. Es decir, no sé, ¿vas a perdonar qué? Una iniquidad, un pecado, una transgresión, una falta moral. ¿Okay? Eso es lo que el perdonar conlleva. Se entiende que es una falta de tipo moral. ¿Okay? No es el I'm sorry que te tropezaste con el pie ajeno, que empujaste de accidente a alguien. ¿Okay? Eso no es ese, no sé. Esto es perdonar una falta de iniquidad, transgresión, pecado. Entonces, ¿cómo es que llega? ¿Cómo es que la palabra llevar, cargar, llevar a cuestas se convierte en esto de perdonar? Porque acuérdense que el hebreo, especialmente, no solamente el hebreo actual, pero el antiguo, los conceptos eran más amplios. Una palabra significaba a veces un concepto completo, es un lenguaje pictórico. Entonces, hay una expresión que aparece en varios lugares. Levítico 51.1, ahí viene la secuencia, abajo, 5.1, Levítico. Si una persona que es testigo juramentada para testificar peca al negarse a contar lo que ha visto u oído sobre el asunto, deberá asumir las consecuencias. ¿Okay? Entonces, esa deberá asumir las consecuencias, es cargar las consecuencias, llevar a cuesta las consecuencias. Que ese es el concepto que yo quiero, que en la antigüedad esa palabra no sé, tiene que cargar las consecuencias. Entonces, 5.17 Levítico es otro ejemplo. Si alguien peca al hacer algo contrario a cualquiera de los mandamientos de Adonai respecto a cosas que no se deben hacer, es culpable, incluso si lo ignora, y deberá asumir la consecuencia de su pecado. Ahora, tienes que cargar con la consecuencia de tu pecado. Es decir, va a haber un fruto negativo que tienes que cargar con eso. Eso es, en nuestros días decimos, vas a tener que cargar tu propia cruz. Porque la cruz, cuando utilizamos esa connotación, lo que estamos diciendo, la culpa. Porque Yeshua llevaba una cruz que no le pertenecía a cargar a él, pero él la cargó por nosotros, porque eran todas nuestras culpas. ¿Okay? Entonces ahora, último ejemplo que nos dan acá, y estoy utilizando la Biblia judía completa, pero traducida al español. En este caso, Levítico 17:16. Pero si no se lava ni se baña, deberá, que no se lava ni se baña, pero si no se lava ni se baña, deberá asumir las consecuencias de su pecado. Nuevamente, hay una falta, por falta de higiene o una falta de pureza ritual.
Números 18:23 describe la imagen de alguien que ha cometido pecado o carga con su propia iniquidad. Si ha pecado, tiene que cargar con su propia iniquidad. Tiene que llevarlo a la espalda, a cuestas. Entonces, no tengo tiempo de entrar en todo esto, usted lo puede confirmar conmigo, pero cuando se acuerda que levantan el becerro de oro en el desierto, ese es el pecado, acaban de recibir la bendición de Dios, los acaba de salvar de Egipto. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Se impacientan, pasan 40 días, dicen, se murió Moisés y levantan un becerro de oro. Y prácticamente pues reemplazan al Dios que los acaba de salvar con un muñeco. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que se tiene que ir, cuando baja este Moisés, ¿verdad? Hace pasar a toda esta gente, pulveriza el muñeco de oro, lo hace polvo, agarra tierra, hace todo el procedimiento de la purificación, se descubre quiénes fueron los 3,000 que fallaron, ¿verdad? Con este pecado y son pasados por espada. Mueren toda esa gente por su falta. Entonces ahora tiene que regresar a la presencia del Señor y llega a rogarle a Dios. Llega a rogarle a Dios, Señor, por favor, perdona a este pueblo. Dios le dice, no, apártalo. Apártate que yo voy a destruir. Le dice, no, Señor, si lo vas a destruir, ¿qué es lo que dice? Empieza por mí. ¿Qué es lo que está haciendo él? Está llevando la falta del pueblo a cuestas de él. Bórrame del libro de la vida. Bórrame de tu libro. Pero no le hagas eso al pueblo. ¿Qué está haciendo él? Llevando a cuestas a las ovejas que él acaba de ir a buscar. Él estaba, o sea, entendamos el concepto que, ¿qué estaba haciendo Moshe en el campo? Aleluya, hasta que sienta la presencia del Eterno. ¿Qué estaba haciendo? Estaba cuidando las ovejas de quién? De su suegro Yitro. Él andaba cuidando, buscando, ¿verdad? Como un pastor, 40 años estuvo de pastor. De la montaña mira esta luz y dijo, tengo que ir a ver qué es esta cosa maravillosa. Se acerca y es la zarza, la cual es Dios a través de la zarza incandescente que le habla y que le dice, ¿quién es el que comisiona que vaya a rescatar a las ovejas que están cautivas? En manos de un pastor que las abofetea, que las maltrata, que las esclaviza. Es Dios que comisiona a Moshe que vaya a rescatar a las ovejas. Estoy parafraseándolos con el lenguaje que estamos utilizando hoy. Entonces, cuando él las saca de Egipto, ahora llega a este lugar, esta gente comete esa abominación. Ahora él tiene que ir a pedir perdón. Y él empieza a gestionar con Dios y le dice, está bien, lo voy a perdonar, pero Moshe no está satisfecho todavía. Moshe quiere asegurarse, porque esto es una cuestión legal. Acuérdense que él dio ya la Torá, ya se la dio a Moshe escrita en las tablas y Moshe la tuvo que romper, porque si él le lee las tablas de la ley al pueblo, el pueblo cae en culpa y tienen que morir. Por eso es que él las rompe, inspirado por su enojo, no sabe que es el mismo espíritu que lo hace romperla. Porque si él le lee la ley, todos tienen que morir, porque ahora ya la conocen. ¿Ve? Entonces, ahora se las tiene que escribir el Señor de regreso. Los perdona, el Señor le dice, no, está bien, voy a reanudar el pacto con ellos. Pero ¿qué sucede? Él no quiere, él dice, no, Señor. Yo quiero una garantía. Demuéstrame tú qué, tu gloria. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Yo te voy a tener que meter en este hueco, Moshe. Capítulo 34, para que ustedes lo vuelvan a revisar. Yo siempre lo estoy mencionando, porque son los 13 atributos de la misericordia del Señor que se gestionan y lo vamos a ver aquí rapidito. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor? Te tengo que meter ¿en dónde? En una grieta, en un hueco en la roca, porque yo voy a pasar todo mi bien enfrente tuyo, voy a pasar toda mi gloria, significa eso. Pero ¿qué me vas a ver nada más? ¿Qué me vas a ver nada más? ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? Yo voy a cargar, te estoy demostrando que yo soy el que va a cargar con esta culpa del pueblo por ti. Tú no tienes que pagar ese precio. Yo no te voy a destruir, yo no lo voy a destruir. Te estoy garantizando que lo que vas a ver es mi espalda porque yo voy cargando, pues estoy tomando la decisión de cargar con ese pecado del pueblo. Lo voy a perdonar. Cargar no significa que lo va a cargar como que él es un pecaminoso, sino lo voy a perdonar. Por eso es que aquí estamos estudiando
cómo es que esta palabra no sé pasa a ser o a connotar de que va a perdonar iniquidad, va a perdonar transgresión, va a cargar el pecado. Porque Yeshua apareció para hacer la función que Dios nos mandó hacer, que es perdonar, expiar la transgresión, el pecado, la iniquidad del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mira, ahorita vamos a ver lo que dice. Los 13 atributos de misericordia de Hashem, de Adonai. El núcleo de Sehilot en el texto bíblico de Adonai, cuando dice Adonai, el Rehum de Hanun, este, Jehová o Yahweh, el Dios, el misericordioso, ¿ok? Eso es en Éxodo 34:6. Estas palabras se conocen como los 13 atributos de la compasión de Dios. Maimónides, que es Rambam, ¿verdad? Un sabio judío, explica que por atributos no debemos entender que estas son cualidades. Atributos no necesariamente son cualidades. Atributos son algo que nosotros como seres humanos a veces no los podemos tocar. Son los atributos de Dios. ¿Okay? Podemos ser beneficiarios de esos atributos de Dios, pero a veces se nos hace difícil palparlos porque nuestra humanidad a veces se interpone de justificar, entender cuán bueno es Dios para con nosotros. Entonces dice, más abajo, estas palabras fueron invocadas por Moshe Rabbeinu, nuestro maestro Moshe, en un momento muy delicado, cuando el pueblo de Israel adoró al becerro de oro y Hashem propuso destruir a Israel. Moshe le rogó a Hashem que perdonara a Israel y ¿cómo sabemos? Hashem lo hizo. Rabbi Yohanan explica que en el Talmud Hashem le enseñó a Moshe Rabbeinu que cuando invocamos estos 13 principios, nuestras transgresiones serán perdonadas. Ahora vamos a poner atención a lo que dice, esto lo vamos a ver en hebreo, o sea, las pronunciaciones en hebreo. Estos son los 13 atributos. Hashem, dice, repite su nombre 2 veces, es el Señor que está repitiendo su propio nombre. Cuando dice la primera vez Hashem, Dios actuando desde la compasión, a diferencia de Elohim, que alude a Dios actuando desde la estricta justicia. Cuando decimos Elohim, es un Dios juez, un Dios que se apega a la justicia. Pero cuando decimos Hashem o Yahweh, en esta connotación, dicen los sabios, Él está expresando su compasión hacia la gente, ¿okay? Hacia su pueblo. Y lo vuelve a repetir. Hashem está reenfatizando que Él es bueno. Entonces, dice, explican más adelante esta repetición del nombre de Dios, que significa que Él está acentuando de que su bondad es para siempre. Entonces ahora Él, que es de Elohim, el corto, o Dios en una manera corta, poderoso en su compasión. No solamente es un juez estricto en justicia, pero es un Dios poderoso en compasión, aun cuando no la merezcamos. Es decir, tiene la capacidad de, como juez, dar gracia. Da gracia. Cuida a sus criaturas de acuerdo a sus necesidades. Rehum o Rahum, misericordioso. Eso habla por sí solo. Ve Hanun, clemente. Cuando la humanidad ya está en peligro. Clemente. Aunque por tu propia causa, tu propio pie, que siempre estás inclinado a cometer errores por tu propia cabezadura, dice, está dispuesto a ser clemente. Si la persona se arrepiente, Dios siempre está dispuesto a ser clemente. Hace un rato yo dije, si la persona no se arrepiente, ¿cómo va a recibir perdón? Tiene que manifestar arrepentimiento, y no solamente de boca, con acciones. Entonces, Erej Apaim, lento para la ira. Erej Apaim, lento para la ira. Vehav Hased, y generoso para actuar con bondad. Y después dice, Vehemet, ¿okay? Y practica la verdad. Dios es verdadero, no miente. Y aquí es donde están las palabras que acabamos de no sé. Notzer Hased la Lafim, y mantiene su bondad por 1000 generaciones. Mantiene bondad por 1000 generaciones. Notzer Hased la Lafim. Y después dice, no sé avon. Perdona nuestra iniquidad, literalmente. Perdona nuestra iniquidad.
o perdona iniquidades. ¿Okay? Vafesha, nuestras transgresiones. Esa palabra, fasha, el hermano tiene una enseñanza, el hermano Rico Cortés, tremenda acerca de esta fecha, que el pecado que no tenía perdón, que es una transgresión, es una agresión prácticamente en contra de Dios. Y eso, hasta de eso nos perdona el Señor cuando hay un arrepentimiento, y a través del Mashiach es cuando recibimos ese perdón que anteriormente no había ningún sacrificio. Y dice, Bejatá y nuestros pecados, Vejatá, ¿okay? Y nuestros pecados, Venaqué o Venaqué, y los borra. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Yeshua HaMashiach? A borrar, a quitar el pecado del mundo. Ese pecado que era imborrable, que no había perdón. Todas las otras ofrendas podían adquirir perdón si había arrepentimiento también en el corazón, pero la agresión hacia Dios no había, la rebeldía hacia Dios no había, y Él vino a borrar eso. Entonces, es importante. Ahora dice el rabino Eliyahu de Vidas, 1518-1592, escribe en su libro Reshit Chokhmah, los principios de sabiduría, que la expresión del Talmud, cuando invocamos estos 13 atributos, en la expresión del Talmud de todos los sabios, que cuando decimos estos 13 atributos, nuestras transgresiones serán perdonadas. No debe de ser entendido como cuando recitamos estos 13 atributos, sino como cuando imitamos estos 13 atributos. ¿Estamos entendiendo? No es cuando los recitamos, es cuando los recitamos, pero es para reenfocarnos y que los imitemos. Y eso no está lejos de lo que dice Yeshua. ¿Qué es lo que dice el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Entonces, la persona que no perdona no puede recibir perdón de Dios, porque está siendo groseramente sin gracia. Y lo que nosotros hemos recibido de gracia, lo tenemos que dar también de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues, gracias por escuchar. Espero que haya sido de un entendimiento más profundo, saber de que Dios justifica a través de su misma palabra, y de estos entendimientos de justicia, de cómo Él es el que se decide a cargar nuestros pecados y envía a su Hijo en forma de hombre para que Él lleve a cabo en medio de nosotros esta función de extirpar los pecados del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pues vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por este entendimiento. Te pedimos que a través del repaso del video y de estas escrituras podamos entender que tu deseo desde un principio ha sido darnos de tu rejamín, de tu misericordia, de tu gracia, de tu hased. Gracias, Señor. Oramos para que se asiente en nuestro espíritu y que ejecutemos imitando los 13 atributos de tu bondad, que los miramos ejemplarizados en Yeshua, nuestro Mesías. Así sea hecho. Y el pueblo dice, Shalom.